Ahora sí, ¿estamos todos? Bueno, retomando, después de esta escala técnica, decíamos, edificio comenzado y finalizado durante la vigencia de la sociedad, la propiedad se transfiere al terminarse el edificio. La ley no lo dice cuándo se transfiere la propiedad. La doctrina, la doctrina uruguaya y la doctrina española, porque esta discusión tiene origen en el proyecto García Bollena, que nunca fue código, pero también existió durante bastante tiempo en el régimen español, hasta el año 1981. La doctrina concluye que se transfiere al terminarse el edificio. Si el edificio se destruye en terreno, el terreno sigue siendo ganancial, porque ya se ganancializó. Cuando se construye sobre cimentación y no sobre el suelo, no hay ganancialización. En esto es edificio construido sobre suelo. No es el piso que se hace sobre otra construcción porque dan los cimientos y hicieron otro piso arriba. Ahí no. Ahí puede entrar dentro del aumento de valor. No sobre el edificio, suelo propio. La ley habla del suelo propio. Entonces se toma en cuenta eso y se dice, bueno, si es una construcción que no es sobre suelo, al extremo de decir, si se hizo cimentación, ya hizo, por ejemplo, cimentación hecha antes de casarse, ¿no? Ya ahí no corresponde porque la ley dice suelo. Y como es excepcional, se toma a rajatabla lo que dice el texto. El valor del suelo se abona como recompensa que es junto con los demás créditos de esta naturaleza. Quiere decir que el artículo del código termina diciendo abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía. Por lo cual, el edificio, el suelo y el edificio son gananciales y nace un crédito por recompensa, ¿no? El crédito lo tiene el cónyuge que era propietario del edificio y el deudor es la sociedad conyugal. Claro. Se ganancializó. Edificio construido en suelo propio, destruido. Se ganancializó con la construcción. Lo que es ganancial no es solo el edificio, es ganancial el suelo también. Porque 1960 acá, no, esto es una especie, es algunas conclusiones a que da lugar el inciso segundo del numeral quinto del 1955. Sí. Esto está muy bien tratado en Ferreira, está muy bien tratado en el Macalossi, en el manual de sociedad conyugal. La ley 18.387 también nos marca algo que tiene que ver con esta suerte de comunidades que hay y dice, la masa activa del concurso estaría integrada por la totalidad del patrimonio deudor a la fecha de la declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento. Compone en el patrimonio del deudor los bienes y derechos y los gananciales, dice la ley, que corresponde por ley o por capitulación matrimonial. Así que en situación de concurso también hay que abrir el ojo, ¿no? Por lo cual, porque puede haber bienes gananciales y habrá que ver el régimen que sigue con las especialidades de concurso. Son bastantes, ¿eh? Ustedes lo saben, principalmente lo sabrán los que hacen derecho comercial. No nos da el tiempo para hacer el afinamiento acá, pero bueno, dice, se presumirá beneficio de la masa, salvo prueba al contrario, que los bienes y derechos adquiridos por el cónyuge deudor dentro del año anterior a la declaración de concurso, respecto de los cuales no puede justificar procedencia del precio, constituye donación del deudor.
Se tendrá por justificada la procedencia del precio cuando en el momento de adquisición el cónyuge titular de los bienes o derecho a recibir a sueldo ejerciera profesión o tuviera a su disposición dinero, en todos los casos por importe suficiente. La presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente de bienes. Acá dice: se presume beneficio de una masa, salvo por el contrario, los bienes y derechos adquiridos por el cónyuge deudor dentro del año anterior a la declaración del concurso, respecto de los cuales no pueda justificar procedencia, constituye donación del deudor. Así que hay que mirar bien, hay que mirar muy bien. Esto está muy bien tratado en un libro de Rivero y Ramos, que tiene que ver con el concurso y la sociedad conyugal. Es un libro verde, que creo que está editado por Fundación, me parece. Pero está muy bien tratado porque trata exclusivamente el tema del concurso. Y ahí el concurso en lo que tiene que ver con la sociedad conyugal y el concurso en lo que tiene que ver con la sociedad de bienes de la unión concubinaria. Un tema acá importante es el régimen de la subrogación de bienes propios, ¿no? Es un régimen de excepción. Está para ubicarnos un poco el tema. ¿Qué pasa si yo tengo capital propio y quiero con ese capital propio comprar un bien que sea propio? ¿Qué pasa si vendo un bien propio? ¿Cómo tengo que hacer para que el que compro sea propio? ¿Qué pasa si permuto un bien propio para que el que entra sea propio? Y dice, acá me quedó siguió el codificador chileno, la interpretación es estricta. ¿Por qué estricta? Porque lo que hace es establecer un régimen excepcionalísimo en contra de lo que en la teoría general del derecho se habla de lo que es la subrogación de los bienes. La subrogación de los bienes generales es que cuando yo vendo un bien, en mi patrimonio el precio ocupa el lugar que tenía el bien. En cuanto yo vendo un bien propio, si no estoy en régimen de sociedad conyugal, el precio también es propio, no se plantea regla. Y entonces dice, opera de pleno derecho. Basta probar el origen del dinero para verificar si se ha configurado o no. Acá, tipo de subrogación. Los tipos de subrogación excepcional que plantea el Código Civil con relación a la sociedad conyugal son: por compraventa, venta del bien propio seguida de compra con su precio, por lo cual no cabe la subrogación por anticipación. No vale comprar primero, ¿no?, y vender después. No. El orden es: vendo, y el código dice con su precio compro, por lo cual primero compra y después, primero vendo y después compro. Permuta de bien propio, ahí el problema de la precedencia no se plantea, porque es un bien por otro, simultáneo. Y después, valores destinados en la donación o valores destinados en las capitulaciones matrimoniales. Quiere decir que si en una donación, estando casado, me dejan dinero y dicen que es para subrogar, aun cuando yo esté casado, no precisa que la donación sea anterior, ese dinero es propio y yo puedo utilizarlo para subrogar. Puedo utilizarlo para subrogar. Si no lo utilizo, genera recompensa. Porque ahí el bien entra en la caja de la sociedad conyugal. Destinados en las capitulaciones. Acá sí, yo puedo tener capital y decir en las capitulaciones que este dinero lo voy a utilizar para subrogar. Aquí obviamente tiene que ser anterior, porque tiene que ser en la capitulación matrimonial. Así que dos formas de subrogación de capitales propios son: una, en las donaciones, puede ser en cualquier tiempo, obviamente siempre anterior al momento que hago el acto. Compro un bien y quiero que sea propio. Bueno, que alguien me dona el dinero y que ese dinero esté destinado a subrogar, y que en la capitulación diga, y que en el acto de compra diga que tengo ánimo de subrogar. Bueno, lo que pasa es que hay que formalizarlo, y decir, hay que hacerlo. Usted lo puede hacer por documento privado o por escritura, pero hay que formalizarlo. Exactamente. Y de acuerdo con el 16.13 tiene que aceptarlo el donatario. Esto parece obvio, ¿no? Pero el 16.13 dice que la donación es un acto por el cual el donante se desprende en favor del donatario que lo acepta.
Y dice, bueno, entonces los requisitos generales. Sí. Porque puedo establecer solo en la configuración matrimonial que este dinero lo voy a destinar a su hogar y lo voy a decir. Claro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que en el 100% de los casos las configuraciones se utilizan para decir que vamos a regirnos por la separación de bienes absoluta. Lo que pasa es que yo puedo decir que tengo este dinero, voy a hacer una sociedad conyugal y este dinero lo voy a destinar a su hogar. Teóricamente eso es imposible. En la práctica no se utiliza. Bueno, expresión de ánimo surrogar en la venta, la compra, la permuta y donación. La particularidad en especial está en la venta, es que cuando vendo un bien propio, tengo que decir que tengo ánimo de surrogar, o que el precio lo voy a utilizar para surrogar, y cuando compro, también tengo que decirlo. En los dos casos, si hay compra y si hay venta y hay compra, en la compra y en la venta tengo que expresar el ánimo de surrogar en las dos. Bueno, valores destinados a ese efecto en las facturaciones o en la donación, eso ya lo vimos. Y después, tiene que darse una ecuación económica conforme a lo que establece el artículo 1959 del Código Civil. Acá hice un cuadro que está publicado en un trabajo que tiene Arezzo sobre bienes gananciales en la revista de la Asociación de Escribanos, que pueden entrar en la base y lo ubican enseguida, donde hace un análisis de los bienes propios y de los bienes gananciales y nos pone este cuadro por el cual yo le pediría, me parece que hay alguna voz o un teléfono que yo le pediría que no hable porque si no me distraigo y no puedo manejar el tema. 1959. Acá hay que tener en cuenta una cosa. La ley, como muchos de los artículos de Narvaja, hay que empezar a leerlo por el lado de atrás. Porque Narvaja muchas veces lo que hace es legislar una excepción y el principio general lo da al último inciso. Entonces, si uno lee 1959, tiene que leerlo, tiene que primero leer el último inciso, ¿no? Y a continuación, a ver, alguien que lo lea y 1959. Porque si no, dice así: no se entenderá ver subrogación. Es decir, la ley dice cuando no hay. Dice, cuando el saldo a favor o en contra de la sociedad excediera la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad obligada al cónyuge por el precio de la finca enajenada o por los valores invertidos y conservando este derecho de llevar a efecto la subrogación comprando otra finca. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá? Valor, yo estoy haciendo una subrogación por compra o por permuta. Por permuta porque queda más claro. Sin perjuicio de que tenemos que poner el ánimo de subrogar, la ecuación económica tiene que cumplirse, si no, no hay subrogación. Y si no hay subrogación, es posible que ese dinero que se manejó en una subrogación fallida pueda utilizarse intentando otra subrogación. Entonces tenemos que tener en cuenta el valor del bien que sale. ¿No? Tenemos un valor del bien que sale 700 y un valor del bien recibido 900. ¿No? La ley manda que hay que tomar en cuenta la mitad del valor del bien recibido, o sea, 900 dividido 2 igual a 450, buscar la diferencia que hay entre el recibido y el saliente. La diferencia entre el recibido y el saliente es de 200. ¿Está? Y dice, cuando no hay subrogación, cuando el saldo a favor o en contra de la sociedad excede a la mitad del precio de la finca que se recibe. La finca que se recibe tiene un valor de 900. La diferencia entre uno y otro, la diferencia entre uno es 200. Entonces, como no excede, es decir, es igual o menor, hay subrogación. Cuidado porque el código habla por la negativa y estas hay que sacarlo por sentido contrario. Es decir, es doblemente complejo
la inteligencia de este artículo. Porque primero por el orden en el que está, no podemos leer en el orden en el que está expresado. Y segundo porque tenemos que trabajar al contrario censo. Porque dice, no habrá subrogación. Entonces, a partir de ahí tenemos que decir, bueno, si no hay subrogación, en estas ocasiones lo hay. Entonces, el saldo a favor en contra no excede y lo comparamos con la mitad del valor recibido. Entonces tenemos el bien, en ese caso, como no excede, es propio, por lo cual se operó la subrogación en ese caso. Por lo cual hay una diferencia de 200 que para comprar hubo que poner 200 a los 700. Por lo cual la diferencia es una recompensa que se le debe a la sociedad, porque fue el que tuvo que poner la plata. No. Otra cosa. Cuando hablamos de social conyugal, no hablamos de tanto cada uno. Porque no vamos a ver lo que hay hasta que no se sepa el fondo líquido. Sí. Hasta que no se paguen las deudas. Y en sociedad conyugal, hay que pagar las deudas antes de partir. Porque lo que se parte es el fondo líquido. No es como en sucesiones, que la ley habilita los mecanismos para que cuando se da la sucesión, un acreedor, sin perjuicio de que pueda ir contra el cúmulo, puede ir individualmente contra cada uno en particular. En sociedad conyugal no pasa eso. En circular solamente está el cúmulo, ¿no? Si es por separación judicial de bienes, se presentó en plazo el cúmulo, y si no se presentó en plazo, tendrán que ir contra su deudor después que se paguen los acreedores que se presentaron. Lo vamos a ver en un ratito, sí. Estamos hablando de situaciones donde se declaró la voluntad de subrogar y aquí no. Sí, no. Es decir, cuidado porque a veces uno pierde de vista lo de la cuestión económica. Exactamente. Es decir, en todo caso hay que plantear lo de el ánimo de subrogar. Pero aun cuando planteemos el ánimo de subrogar, si la ecuación económica no se cumple, no opera la subrogación. Si la ecuación económica no se cumple en el sentido de que la diferencia entre uno y otro se da que esa diferencia de recibido es menor o igual que la mitad del valor del bien que así, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos el caso al revés, bien saliente 900, bien recibido 700, mitad del valor del bien recibido 350. Acá la diferencia es la misma, el bien sigue siendo propio y la recompensa la debe la sociedad al cónyuge, porque fue el cónyuge que tuvo que poner, el que recibió dinero, y ese dinero entra en la caja social, ¿no? Y sigue estando a favor del cónyuge para que el cónyuge pueda subrogar por otra cosa, porque era suyo. Es decir, entra en la caja de la sociedad con cargo a recompensa, porque no es que lo pierde el cónyuge, no, el cónyuge no lo pierde, sigue teniendo un crédito, está dentro de todo el régimen de crédito de la sociedad conyugal, de la recompensa, el cual es reajustable por todo un tema de la forma como reajusta, ¿no? Porque hoy por hoy yo tengo un caso de reajuste de recompensa de la década del 90. El reajuste es casi 1,5 veces más del valor de los bienes, por la diferencia, por la manera como aumenta el dólar por un lado y la unidad reajustable por otro. Bueno, otro caso, bien saliente 1800, bien recibido 1000, mitad del valor del bien recibido 500, diferencia 1800. Acá no hay subrogación, porque 800 es mayor, no mayor igual, mayor al valor del bien, por lo cual no hay ganancial, por lo cual, claro, por lo cual no operó la subrogación, el bien es ganancial, y como hubo un desembolso de parte del cónyuge que era titular del bien, que tiene derecho por recompensa contra la sociedad, sin perjuicio de que él puede usarlo durante la vigencia de la sociedad para subrogar por otro bien, porque es suyo. Él tiene la opción de o lo uso y tengo un bien propio si logro reunir los requisitos, o
En el peor de los casos me queda para la disolución como crédito reajustable. Ojo, no es poca cosa. A partir de la reforma de la ley 16.603, que introdujo legalmente, Barrera ya lo sostenía desde la ley 14.500, la posibilidad de reajustar la recompensa. A partir de ahí, el tema se vuelve para pensarlo, ¿no? Y a veces conviene dormir la mona y dejar la recompensa para el final. Claro, si hay algo para lo que cobrar, sobre lo que cobrar, ¿no? Porque por ahí no hay nada sobre lo que cobrar. Bueno, el otro caso, el mismo caso pero al revés, ¿no? 1000 el que sale, 1800 el que entra, tenemos la mitad del valor de bien recibido, 1800 dividido 900, la diferencia 800, naturaleza ganancial, otra vez. Se puede intentar la subrogación. Después, bien saliente, 1000, bien recibido 1300, mitad del recibido 650, diferencia del recibido y saliente 300, acá operó la subrogación, la recompensa debida a la sociedad, porque vean que para comprar el nuevo hubo que poner 300 más. Y esta otra operación, la solución es la misma, tenemos bien saliente 300, bien recibido 500, 250 la mitad del recibido, 200 la diferencia, el bienes propios y recompensa de la sociedad. Esto es, obviamente, no puedo pretender que lo terminan de entender absolutamente. Léanlo despacio y van a ver que esto se entiende enseguida. Pero hay que tener en cuenta eso. Confróntenlo con lo que dice el código y vean que esto es un instrumento muy importante para poder entender el tema, porque el código parece escrito en sánscrito, porque no. Primero que lo escribe de esa manera, poniendo el principio general al final, y segundo, ustedes ven, visto cuando dice cuál es la definición de la ecuación económica, termina hablando por la negativa, por la cual uno tiene que reconstruir en un sentido positivo y quedarnos con esto. Bueno, hablamos del activo. El pasivo, el principio general del pasivo de la sociedad conyugal es, a ver, no hay discrepancias en cuanto a la integración del pasivo en la doctrina. En especial con lo que tiene que ver con el pasivo de la sociedad de bienes. ¿Sí? Nadie discute, sí. 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 Bueno, a ver. No se ha pronunciado mayormente sobre el tema. El que luego se pronunció específicamente sobre el tema es Arezzo y Domínguez Gil sostienen, yo los sigo a ellos en eso, que el régimen es aplicable. Siempre que haya sociedad de bienes, el régimen es aplicable, el régimen de subrogación. Al igual que en el caso de la inversión de la accesión, Rivero sostiene que esto no se aplica, porque es un régimen excepcional. El régimen de subrogación no se aplica en materia de sociedad de Bueno, el tema de los reparos, el tema de los atrasos o restos de obligaciones personales generadas durante la vigencia de la sociedad conyugal, bueno, esto ya lo saben. Es decir, lo que sea el interés moratorio o el interés compensatorio que se devenga durante la vigencia de la sociedad conyugal es deuda social, por más que la deuda sea propia. Después, los reparos menores de bienes propios, todos los reparos de los bienes gananciales, el mantenimiento de la familia, la educación de los hijos comunes y también de uno solo de los cónyuges, los gastos de la colocación de los hijos, las pérdidas por hechos fortuitos, las multas por condenas pecuniarias, las deudas alimentarias a familiares no comprendidos en el artículo 1955. Todo esto es deuda social. Una cosa que creo que es bueno quedar claro es el tema de las recompensas. ¿Por qué digo que es bueno quedar claro? Porque acá sí, la mayoría de la doctrina sostiene que los bienes adquiridos con anterioridad al reconocimiento
aun cuando haya sociedad conyugal, aun cuando sea con esfuerzo o caudal común, y aun cuando además sean a título oneroso, no mutan su naturaleza jurídica, sino que son propiedad del que los adquirió y que lo que surge es un derecho de recompensas de la sociedad, si nace, ¿no?, de la sociedad contra el cónyuge que adquirió el bien. Eso es la posición de la jurisprudencia, ¿no? Es la posición encabezada fundamentalmente por el Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno, ¿no? Y el segundo sigue al primero, pero el que ha estudiado más el primer turno es la doctora María Carmen Díaz, que integra la cátedra de la facultad y sostiene esa posición. No mutan de naturaleza jurídica. Sí, la argumentación base de esto está dada en 3 trabajos que hizo el doctor Domínguez Gil, que están publicados en el Anuario de Derecho Civil, tomos 38, 39 y 40, bajo el título de Régimen Patrimonial de la Unión Común. En lo personal, yo me adhiero a la posición de Rivero y Ramos, sosteniendo que sí, que existe una mutación, y bueno, ellas tienen un trabajo sobre la concubinaria, que tiene 4 ediciones, ¿no? La última salió en el 2015, y bueno, y en el libro yo hago todo el análisis de por qué sostengo eso y por qué no estoy de acuerdo con la posición de Domínguez Gil. En primer lugar, me parece que no puede hablarse de recompensas, y veamos un poco lo que dice el Código sobre recompensas. ¿Qué son las recompensas? Se debe compensar a la sociedad, dice el 1969, siempre que se tome de los gananciales alguna suma, sea para pagar deudas o bienes o obligaciones personales de uno de los cónyuges, como el precio o parte del precio de las cosas que le pertenezcan o la redención de servidumbres, sea para la cobranza de bienes propios, y en general, siempre que alguno de los cónyuges saca provecho personal de los bienes de la sociedad. Entonces, este es el concepto general de la recompensa, sin perjuicio de que hay situaciones en que la ley dice aquí surge una recompensa. Pero recompensa es cuando el equilibrio natural que tiene que existir y es de base en la sociedad conyugal, que es donde está el esfuerzo, está la ganancia, ¿no? Es que si a mí, por ejemplo, en una sociedad conyugal, mi cónyuge paga una deuda propia, ¿no? o yo la pago con bienes sociales, una deuda propia. Yo vendo bienes sociales, puedo vender con el consentimiento del otro, si son muebles solo, utilizo un bien y con eso pago una deuda propia. Ahí yo me estoy aprovechando de la sociedad conyugal, ¿no? Y pagando la deuda propia con bienes sociales. Entonces surge inmediatamente un crédito de la sociedad contra mí por haber utilizado bien social para pagar una deuda. Ese es el concepto de recompensa. Yo me aproveché de un bien o viceversa, ¿no? Yo pago una deuda social con un bien propio. De hecho se puede dar, porque la ley del 1975 prevé la posibilidad de que a mí, por deudas propias o por deudas sociales, me embarguen un bien propio, me embargan un bien propio por una deuda social. Yo contraje una deuda durante la vigencia de la sociedad conyugal, deuda social. La contraje yo, es social. Y me embargan un bien propio, tenía de antes o que le había adquirido después por herencia. Bueno, ahí la sociedad se aprovecha de mi bien porque la ley lo habilita a hacerlo. No es que haya mala fe ni nada. El acreedor puede elegir entre los bienes propios del deudor, de su deudor, o los gananciales que administra. Ahí sucede que afectan un bien ganancial que administro y la deuda era claramente propia porque la había contraído anterior, y no está el tema de interés acá, hay capital. La deuda pura, la sustancia de la deuda es propia. Bueno, yo me beneficio de la sociedad conyugal y eso es lo que hacen hacer las recompensas. La utilización de un bien ganancial para satisfacer una recompensa. ¿Yo qué hago ahí con eso? Un desbalance. Porque yo cargo en la sociedad, hago que la sociedad
Acá hay que ver, no si se puede hacer, claro que se puede hacer. El tema es la ecuación económica en la cual la sociedad está, en la cual yo pago con bien ganancial una deuda propia. Ahí estoy produciendo un balance. Entonces, a la sociedad yo le debo una recompensa. Que me digan la mitad, habrá que ver cuánto es, no se sabe. De repente, en la conciliación de recompensas después termina haciendo nada. Porque hay que ver bien el tema de recompensa, hay que manejarlo con mucha prolijidad, ¿no? Se liquidan primero las recompensas y después hay que ver cómo son los líquidos de cada una ecuación de recompensa para ver si lo pasamos al activo o al pasivo de la sociedad por igual. Entonces, volviendo al tema a tierra, y después vamos a ver más sobre el otro tema que yo he preparado varios casos de liquidación y creo que van a ilustrar bastante sobre eso. Al momento que nace la sociedad de bienes, ¿no? Al momento que nace la sociedad de bienes, yo a ese momento no pude haber tenido ningún provecho sobre bienes sociales, por lo cual mal se puede llamar recompensa si no se dio la hipótesis base, que es el provecho mío sobre recompensas, ¿no? El provecho mío sobre bien que no es mío, sobre bien que es social. A esto la doctora Lucaro da una solución muy pragmática, dice, bueno, no le llamemos recompensa, pero es un crédito. No hay mutación del bien, pero hay un crédito. Lo cual me parece, tampoco es cuestión de hacer cuestión de nombres. Yo no estoy de acuerdo, pero me seduce más que la posición de los aquí y Arezzo, que sostiene que sí que es recompensa. En definitiva, al cliente que le importa si es recompensa o no, sí, porque de eso se trata. Yo creo que sí, efectivamente hubo una mutación, pero bueno. Entonces, las recompensas son crédito de la sociedad contra cualquiera de los cónyuges, como dijimos recién, crédito de cualquiera de los esposos contra la sociedad, deudas o créditos de capital ganancial que administra uno de los cónyuges contra el capital ganancial que administra el otro. Son exigibles desde la disolución, son reajutables por el valor de la UR desde que nace. Artículo 1959 y 2003. El reajuste corre desde que nace hasta que son exigibles. Y después, para que siga el reajuste, bueno, allá habrá que plantear la ley 14.500 para que el reajuste continúe, ¿no? Porque ahí ya entra el otro régimen, que es el de reajuste cuando se pide el reajuste y hay reclamo judicial. El reajuste de la ley de la recompensa no requiere reclamo judicial para que empiece a correr el taxi. Es un error. Lo que se hace es la cantidad, el momento que nace la recompensa se pasa a UR. Yo en este caso tengo un caso de recompensa en el cual en la década del 90 se vendieron los bienes, ¿no? Imagínense, casas de Punta del Este, casas acá, y resulta que hoy por hoy en la liquidación me parece que Mario está llevando 2/3 sobre uno, en lugar de llevar medio y medio, por la recompensa que debe, lleva 2/3 uno y 1/3 el otro. UR, no UI, sí. El valor de la UR, en el momento que nace la obligación de recompensa, lo que pasa es que la obligación de recompensa es exigible en el momento que se disuelve la sociedad. Entonces, acá lo que es distinto del régimen de la 14.500 que, aun cuando no haya exigibilidad, igual empieza a correr el tiempo real. Esto Ferrer ya lo sostenía aún antes de la ley 16.603. La ley 16.603, que realizó la compilación del código, donde se ayornó en el sentido de poner todo aquello que había en sociedad conyugal, que estaba las derogaciones tácitas de la ley 10.783, y después en muchos casos había interpretaciones disímiles. Dijeron, bueno, se creó una comisión, la comisión hizo la compilación, aclaró ese tema, ¿no? Y entre las cosas que aclaró dijo, bueno, el reajuste de recompensa, el reajuste de las donaciones para coleccionar y el reajuste de las donaciones para la reducción de donaciones. Lo cual, como en el SOSEC,
a las donaciones. No porque jurídicamente no fueran válidas, sino por el crédito que uno le ponía al cliente. Bueno, acá ponemos algunos ejemplos del elenco de las donaciones, del elenco de las recompensas, que sería el precio de venta de bienes propios no subrogados, ¿no? Cuando no se dio la subrogación, el precio de venta, aun cuando no se haya intentado la subrogación, porque puede ser que las personas hayan vendido, no hayan querido, no hayan establecido la subrogación. Ahí, las personas que no establecieron la subrogación se pusieron en condiciones de no poder subrogar. Pero no quiere decir que no genera recompensa porque ese dinero haya entrado en la sociedad conyugal. Entró dinero en la sociedad conyugal, generador de recompensa. Simplemente que al no establecer el ánimo de subrogar, se cortaron las manos en cuanto a subrogar. Pero eso no quiere decir que no tengan la posibilidad de pedir la evolución de crédito por recompensa. El bien comprado sería ganancia con cargo de recompensa. Después, pago de deudas sociales con bienes propios, lo que dijimos, mejora o mantenimiento de bien ganancial con dinero de uno de los cónyuges. Edificación en suelo propio de uno, enriquecimiento a expensas de la comunidad, utilización de dinero ganancial para subrogar bienes propios. Y cuando, por ejemplo, vieron las hipótesis que planteamos en el esquema, en que el bien comprado salía más caro que el bien propio, que el bien que se vendía, bueno, ahí hay una parte en que la recompensa es se la debe el cónyuge a la sociedad. Y después la recompensa no puede exceder el costo. Es decir, no puede exceder el costo, pero esto se debe considerar al momento de al momento que se hizo la operación, sin perjuicio del reajuste. El reajuste puede llevar a que sea más allá del costo. Sí. Claro, no. Ahí en ese caso hay que estudiar particularmente la liquidación. ¿No? Y ahí no puedo sugerir porque va a depender de los números. A ver, porque puede haber algún caso en el cual haya hasta extinción por confusión. Es decir, hay que ver los números. Pero pero lo puse para que mira, no me da tiempo. Si querés después lo vemos, pero es decir, lo puse como decir una luz amarilla. Tengan cuidado con esto. Después vamos a ver cómo manejamos el tema de los números en la liquidación, y en los números que planteé creo que no estaba ese caso, pero simplemente que hay que abrir el ojo. Porque todo esto hay que manejar la ley y manejar los números. Primero, porque al cliente lo que le interesa es manejar los números, es que los números finales sean los que él quiere, ¿no? Y segundo, que para el manejo de los números tenemos que saber de qué manera la ley nos habilita a hacer qué cosa. Esa es un poco la dificultad que tienen para personas que no trabajan o que no solemos trabajar mucho con números. La dificultad que tienen estos temas es, no alcanza con saber el derecho. Acá yo sigo en esto, principalmente en las clases de facultad, incluso que veo en la web sobre liquidación de la cuota del concubino. Lo que nos enseñó Sestao primero y después llegó a Ferreira, después ya eso, de plantear casos, ¿no?, en el cual vamos viendo cómo la aplicación de los artículos del código nos va llevando a algo más cercano a una solución práctica. Porque no sirve nada que yo venga y vomite los artículos del código acá, ¿no?, y que nadie entienda nada, empezando por mí, si no tengo una situación planteada en la cual, en función de la situación planteada, siempre actuamos en función de situaciones planteadas, pero los números es una cosa que a nosotros nos cuesta más, porque no tenemos mucha familiaridad, los números no nos resultan muy amigables, y en gran parte por eso tenemos derecho, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo. Bueno, acá empieza el tema de mayor discusión en materia de los bienes que se adquieren durante el periodo anterior al reconocimiento. ¿No? El supuesto básico de discusión de esto es que los concubinos
de alguna manera hayan dejado planteado que va a surgir una sociedad de bienes. Porque si no, el tema no se plantea. Porque si los concubinos plantean por convención concubinaria, ¿no?, que quieren la separación absoluta de bienes, bueno, como que dice, está en su vocación tener separación absoluta antes y después, salvo que lo digamos expresamente. Y si, para hacerlo expresamente, también podemos ir a la escritura y firmar los dos. Pero el desarrollo que hacemos a continuación parte del supuesto de que van a ser una sociedad de bienes entre los concubinos. O no van a nacer. ¿Y qué pasa cuando no nacen? Los bienes concubinarios, el análisis lo hacemos según sean adquiridos luego del nacimiento de la sociedad de bienes o antes del nacimiento de la sociedad de bienes. En cualquier caso, reitero, sociedad de bienes. En las uniones concubinarias en que los convivientes se presentan a pedir el reconocimiento, inscriben la sentencia del Registro Nacional de Nacional de Datos Personales y permanecen conviviendo. Acá, independientemente de que sostengamos que nace para uno con la resolución y para los terceros a partir de la inscripción al registro, ¿no?, de lo que se trata es si la sociedad de bienes, de qué naturaleza tienen los bienes adquiridos con anterioridad. Estamos hablando de esa zona. El tema de la diferencia de naturaleza tiene que ver, siempre requiere que la vocación de los convivientes sea que luego nazca. Yo adquirí bienes, los denuncio y después nace. Cuando lo escribo o cuando después lo resuelve respecto al tercero, cuando se escribe. Si yo hice una convención concubinaria, eso no hay ninguna duda que si establecer esa versión absoluta no se plantea el tema de qué pasa con los bienes anteriores, salvo que hubiera hecho otra cosa, salvo que lo hubiéramos adquirido juntos. Si los adquirimos juntos, sigue el régimen general de las adquisiciones en conjunto. Y será por las partes, y cada uno diga, o será, si no se dice, por indiviso, por partes iguales. Así que, ¿está claro el tema? Bueno, seguimos. La hipótesis es la hipótesis de algunos casos como al principio, después un poquito después, en las cuales están los dos conviviendo, piden el reconocimiento, denuncian los bienes, inscriben en el registro. Hoy esas hipótesis casi no existen, salvo por lo que mencionan por ahí, en algunos lugares del interior eso lo hacen. Cuando la adquisición es posterior al nacimiento de la sociedad de bienes por título oneroso, ahí en el artículo 10, en puridad, el artículo 10 se refiere a qué bienes se incluyen en el inventario. Y podrá discutirse de que en el artículo 10 dice que se refiere solo a los bienes que se incluyen en el inventario, y decimos, bueno, ¿qué pasa con los bienes que ahí no dice que se incluyen en el inventario y que podemos sostener que son gananciales? Es un tema de que es primero la gallina o el huevo. Parecería que alguien dice que esta es una disposición solamente instrumental, pero no resuelve el problema de fondo. Creo que ahí la única manera de encararlo, yo en el libro es decir, bueno, hasta poco por sentido común, ¿no? Por más que ahí no se diga que los bienes que no se adquieren por título oneroso pueden ser gananciales, eso no quita, eso no dice que no son gananciales. Después, se exceptúa el usufructo legal de los bienes de los hijos legítimos que tuviera alguno de los conjuntos. Acá, el artículo que les cité, que tiene tres capítulos de Domínguez Gil, hace un excelente análisis, es muy analítico, más allá de que uno de repente en algunas soluciones no esté de acuerdo, pero el análisis que hace es un análisis que tiene mucho rigor. Él analiza todo el elenco de bienes 1955, que dice que son los bienes gananciales, y dice cada uno de los ítems del 1955 por qué no son gananciales. Yo en general ahí en esa parte lo sigo a él con algunas observaciones, pero en general estoy de acuerdo con lo que establece. Bueno, y acá venimos a
la posición en cuanto a qué se aplica de la sociedad conyugal a la sociedad de bienes. Acá, Arezzo, Domínguez Gil, Carosi e Iglesias, a quienes sigo, sostenemos que funciona la presunción de ganancialidad. El régimen de adquisición de ganados, que lo dijimos, también funciona para el caso de la sociedad de bienes. También es aplicable la expropiación de propios. También se aplica el aumento de valor de bienes propios. También se aplica la adquisición invertida del 1955 en el numeral 6, segundo. Y también se aplica el régimen general de recompensas. Quiere decir que es una aplicación prácticamente en bloque de las disposiciones de la sociedad conyugal a las disposiciones de la sociedad de bienes. La adquisición posterior, según Rivero y Ramos, la misma hipótesis de adquisición posterior al nacimiento de la sociedad de bienes requiere título oneroso, esfuerzo o caudal común, y aplica la presunción de ganancialidad y aplica el régimen de recompensa. No aplica subrogación de bienes propios, aumento de valor de los bienes propios y la adquisición de la exclusión de la adquisición. Cuando se adquieren bienes con anterioridad al nacimiento de la sociedad de bienes, desde el comienzo de la convivencia, acá está la madre del correo en cuanto a la discusión de qué naturaleza tienen esos bienes adquiridos cuando se cumplan los requisitos. Hay acuerdo en que los requisitos son durante el periodo de convivencia, es decir, desde que empieza, ¿no?, hasta el momento del reconocimiento judicial, que sea título oneroso y que sea esfuerzo de volumen. En eso la doctrina está totalmente de acuerdo. La diferencia está en cuanto al efecto. Rivero y Ramos, yo me adhiero a la posición de ellas, sostenemos que se produce un efecto real. Es decir, el bien que el adquirente es titular del bien, pero una vez que se aprueba el reconocimiento y nace la sociedad de bienes, es régimen suyo en régimen ganancial. No es como bien propio. Suyo como ganancial. Entonces, la mutación está dada ahí por el carácter ganancial. Domínguez Gil y Arezzo, a quien sigue la jurisprudencia del Tribunal Especial del primer turno, también lo sigue el segundo, el juego de familia del primer turno varía la posición. Algunos sostienen que es efecto real, otros que no, pero en general no conozco ninguna sentencia ejecutoria del primer turno que haya aceptado eso. Es decir, cuando digo no conozco, es decir, uno analiza en general las jurisprudencias de los tribunales, y salvo que le toque algún caso particular o que se entere especialmente, no ve las jurisprudencias, por lo menos acá en Montevideo, de los juzgados de familia del primer turno, porque las que se publican en general son las del segundo grado. Entonces, el tribunal sostiene que en algún caso alguna sentencia llegó a la corte, ¿no? Y como se trataba del caso de una unión concubinaria, es una sentencia de 2015 que se había pedido con posterioridad al fallecimiento de uno, la Corte dejó la reserva que no significaba pronunciamiento sobre la existencia de sociedad si se hubiera planteado la situación estando en vida ambos concúbinos. Entonces, no ha llegado a la Corte ningún caso en el cual una unión concubinaria vigente al momento de la sentencia, con convivencia al momento de la sentencia y con sociedad de bienes, no, la Corte se hubiera tenido que pronunciar sobre alguna disputa sobre un bien denunciado
con anterioridad. Sí. Claro, ahí está el tema, ahí está otro tema, que es el tema del 1961, ¿no? Que es propio del adquirido del matrimonio cuando responde a una causa del título anterior. Y ver qué se entiende por causa del título anterior. Para decir un ejemplo extremo. Para decir dos ejemplos y ver la diferencia de poder. Si yo tengo una promesa, y después de la promesa, en mi caso, la jurisprudencia lo admite unánimemente, que el bien es propio, porque la causa, pero si esto es un boleto de reserva. Las últimas resoluciones que he estudiado, integrando la Comisión de Derechos Civiles de la Asociación Privada, siguiendo a Cafaro, hemos sostenido que si la génesis causal económica es la misma, la reserva puede funcionar como otra. Porque en definitiva se trata de la génesis del negocio. Y le da el valor de causa al título anterior cuando la génesis económica se da que los mismos elementos se mantienen. Baferrer llegaba a la posición extrema por la cual decía que en general no, y que la única hipótesis que plantea en el libro es cuando una hipótesis que prácticamente la realidad no se da, que es que yo hago la escritura de compra-venta sin tradición antes de casarme y la tradición después, ¿no? Y entonces ahí se habla del título. No, pero esa hipótesis prácticamente no se dan. Se dan, porque en definitiva, ¿por qué se puede llegar a dar? Si yo hago una escritura de compra-venta y la tradición la hago después, el plazo para pagar el impuesto corre a partir de que hago la tradición, porque la enajenación se da por la tradición más antigua. Y mientras no hubo, mientras no hubo tradición, la tradición no se puso la transferencia de la propiedad, el contrato va entre las partes, pero como obligación personal. Queda todavía la obligación. Entonces, la transferencia de la propiedad se da con la tradición. Solo título, entonces, título y modo posterior cumple a la letra, diría en forma radicalmente literal, ¿no? lo que quiere decir título. Ahora, cuando habla de causa, ¿de qué estamos hablando? Pero la causa del negocio, en términos de lo que habla el código cuando habla de causa, la ventaja o provecho. Y por ese lado, podemos ir a que eso puede llegar a nacer, lo cual ahí, creo que la posición de Cafaro tiene bastante sustento, ¿no? Cuando la génesis causal se da en un boleto de reserva, también puede estar, pero ojo, cuidado, tiene que estar el tema, tiene que ser bien conectable, el bien, el precio, la forma de pago, es decir, como que hay que estudiar bien la situación, no es cualquier caso de boleto de reserva. Pero como ven que estos temas todos tienen muchas puntas. Bueno, entonces... Una pregunta. Sí. Un caso práctico. Yo tengo una concubina hace 15 años. Sí. Decidimos entre los dos hacer un reconocimiento de unión concubinario. Sí. Vamos a seguir conviviendo. Sí. Adquirí yo un bien en el 2010. Ese bien, hace más de 5 años, 2010 pasa al régimen legal de bien. Sí. Si yo quiero vender ese bien, ¿tiene que concurrir mi concubina? No, un bien inmueble. ¿Cómo no? Pero si no, en la naturaleza cuando se trata de la mañana. Si entendemos que hubo. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? Porque si es como recompensa, cuando la adquiere. Ahora, si es con efecto real, tiene que concurrir. Bueno, en la práctica, yo le doy los elementos y el Estado cuando lo influencia. Sí, sí. No, pero esto es del 2018. Y yo digo que hace desde 2005 estoy en un movimiento concubinario. Todos los bienes del 2005 hasta 2018 son bienes, supuestamente, los adquiridos a través del caudal común, son bienes integrantes de esa masa, son gananciales. Ahora es el conocimiento de individuo. Claro, para el futuro no hay duda. Bueno, yo, en la posición
lo menos el tribunal, incluso yo este tema lo he hablado personalmente con la doctora María del Carmen Díaz, ella dice que vale para todo tipo de sociedad de bienes. Y siempre hay recompensa, nunca hay mutación porque la ley no habla de la mutación. La ley no habla explícitamente de la mutación. ¿Los escribanos qué me van a decir a mí? ¿Que concurra mi concubina o...? Y el escribano te va a pedir que firme el kiosquero también. ¿O no? Sí, yo también soy escribano, pero escuche, cuando nosotros hablamos de lo que exigimos, el escribano, y ahí que acá me pongo un poco el sombrero del escribano, el escribano lo que trata de buscar es que el bien circule, que cuando vende no vaya al Banco Santander y aparezca que le dicen una cosa y el Banco Santander que mira, si en el elenco de excepciones que le pusieron en los juicios anteriores, de los cuales las hipotecas tienen por lo menos 6 o 7 páginas de los dos lados, estableciendo cláusulas contra las excepciones que se ponen en los juicios ejecutivos hipotecarios, ¿no? Y ahí, de ese elenco, terminan en una posición que de jurídica pura, académicamente analizada, puede tener muy poco, pero lo que interesa es desde el punto de vista de negocio. Porque ¿de qué estamos hablando? De negocios. Si usted compra un bien y ese bien sabe que de esa forma se lo van a rechazar y no va a poder circular, o que va a reducir el mercado de compradores porque el banco en el cual la gente va a pedir crédito no va a aceptar el título, está actuando más allá de lo que es puramente jurídico y va trabajando como argumentos de negocio. Entonces, no es que el escribano sea así, que el escribano sea así, que el banco sea acusado. No, el banco, ¿qué hace? Defiende la posibilidad de poder recuperar el crédito que liberó. Y si sabe que de esa forma va a generar la oposición de una excepción, que va a retardar que el banco no lo va a aceptar. En ese caso no hago el reconocimiento de unión concubinaria porque sé que voy a tener problemas para tener bien. No, o si no, vas a firmar los dos. Que vaya, escuche una cosa, que haya vender a los dos y después que se discuta y que vendan los dos. ¿Se vende uno solo con el consentimiento del otro? No, que vendan los dos, porque la forma que menos le van a discutir es cuando usted pone que venden los dos. Está vendiendo algo que no es de él. Y bueno, pero que lo digan después. No me van a poder tachar algo porque diga que falta un consentimiento. Ojo, cuando uno está pidiendo ese tipo de cosas, yo tengo 38 años de escribano, ¿no? Y uno, no preciso llegar a 38 años de escribano, creo que todos los que están acá como escribano lo saben. Es decir, uno pide cosas porque quiere que el bien circule. ¿De acuerdo? Entonces hay cosas que pueden parecer absurdas y uno se revienta la cabeza contra la pared, ¿no? O contra el mostrador. Pero no es una discusión menor el efecto. Lo que pasa es, ojo, cuidado, lo que pasa es que, volviendo al tema de negocio, al tema de todos los días, al tema de usted, si usted tiene la firma del otro, ¿usted hace cuestión de calidad que comparece cuando compra? El banco que estudia el título, si le pone que venden los dos, ¿no? No, y si le dice que sobra, ¿qué pasa? Ojo, el razonamiento, perdón, así estoy. Fue demasiado, el razonamiento puede ser muy lineal, pero es la práctica de cada día. Pero doctor, cuando sí. una figura se pone, por ejemplo, fulano está, sí. Sin separación de bienes, sí. o con separación de bienes, bueno, ahí está claro. Ahora, en este caso, que plantea el sí. Vende y fulano de tal, no sé, ¿cómo va? ¿Y usted cómo que lo precisa? Porque hubo un reconocimiento de la sociedad, claro. una sentencia tal, un reconocimiento. Pasa que pero, el consentimiento de Machi está haciendo venir una persona que no figuraba en el tracto de Doñate. No, pero ¿De dónde está apareciendo? Si no genera estado civil. A ver, si me escucho el escribano de técnica notaria, me voy a incinerar. Lo que pasa es que a veces pasa, yo hice obviamente como tengo las dos carreras, hice las dos técnicas.
¿qué es lo que interesa? ¿La teoría de la técnica o la práctica? En mi época, cuando yo estudié la materia, se llamaba técnica forense, de práctica forense. Creo que se adecuaba más a lo que debe ser. En la época que estudié la notarial se llamaba práctica notarial. Los escribanos que se jubilaron, que se recibieron antes del 58, hacían técnica en los estudios. La práctica la hacían en los estudios, iban a las escribanías y hacían la práctica y acreditaban en facultad que habían hecho la práctica. Como que no estaban sucios de tiza, ¿no? Y sí estaban sucios de tinta, de ejercer y de baranda. Muchas veces uno toma por criterios. Reitero, hacer que el bien cumpla la función que el cliente quiere que cumpla, no yendo contra derecho. Yo quiero que el bien circule. Y si tengo que poner que firman los dos, pongo que firman los dos. Bueno, pero eso se puede plantear en una discusión. Pero si están los dos. No, pero se puede poner en un contrato. Escuche, me acuerdo que el doctor eso siempre decía, el derecho para la vida, para la práctica, ¿no? Y además otra cosa, vacuna contra el preto no hay. No existe. Entonces, ¿uno qué hace? Ponerse en situación de que haya menor probabilidad de que le discutan. Entonces, si yo pongo que firman los dos, ¿y qué me pueden llegar a decir? Que sobre un consentimiento. ¿Y qué? No, pero el tema es calidad de qué viene esa persona. Pero, ojo, perdón, desde el punto de vista académico estoy de acuerdo en hacer toda una discusión, ¿no? Y podemos hacer un curso del tema, que hasta sería un tema ético, poder establecer realmente cuál es la naturaleza jurídica que corresponde de acuerdo a lo que uno interpreta el derecho. Pero cuando hablamos de que estamos en el ejercicio en el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? No que el cliente no nos jorobe. Eso también. Pero queremos darle lo que nos pide. Claro, pero no. ¿Qué queremos? Que eso se transforme. Pero que eso se transforme en el emolumento que él cree que vale eso. Y darle la seguridad jurídica. Que si él reclama basado en un título, un bien que adquirió, y bueno, que cumpla con lo que la comunidad jurídica entiende que eso circula de esa manera. Eso, parece una confesión un poco herética, ¿no? Pero uno actúa así en la profesión. ¿Qué es lo que le interesa? ¿No lo puedo hacer comparecer con un jubilado reconocido judicialmente? Sí, también. Sí. Ojo, cuando uno ejerce la profesión, es decir, a veces, y eso de repente queda horrible que lo diga alguien que da clase de voluntad, pero cuando actuamos en la profesión, ¿no? Actuamos en función de los criterios que pensamos que lo que hacemos, solamente los escribanos, va a ser aceptado o va a circular sin inconvenientes. Sí. Es decir, yo comprendo, podemos ir al fino y decir, bueno, acá comparece en calidad de tal y comparece en calidad de cual. Y estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que, perdón, ¿no? Pero digo, a mí me parece que lo lógico a la respuesta del compañero es opción A o partir antes de venderlo, que es lo lógico. O sea, si es una sociedad, si la sociedad comunitaria ya está reconocida, podría partir y salvarse el problema. No, de acuerdo, es una forma de salvar el tema. Exacto. O la otra forma sería controlar en las constancias el reconocimiento judicial en una unión comunitaria. También porque para acreditar, si yo digo que tengo la calidad de concubino, tengo que acreditar que soy concubino. Exacto. Pero eso sin perjuicio. Pero no cambia estado civil. ¿Cómo? Entonces, que no cambia estado civil, entonces no va a comparecer. Bueno, ahí está el otro tema. Si la unión concubinaria eso no es un estado civil. Bueno, no. Está No. Es que no está tan fácil. Pero porque está dicho que no. Usted entra a analizar esto, y la mayoría le dan que sí. Sí, pero después también puede estar casado, y va a decir fulanito casado y el unión con. No, sí, porque el estado civil es uno. No, bueno, pero ahí lo que pasa es que hay una cosa que yo lo analizo en el libro. Decir que el estado civil es único es una petición de principios. Bueno, sí. ¿Dónde está dicho que es uno? Uno no puede estar casado con dos personas. No. Pero la misma ley habilitó a que estuviera casado y no concubinaria. Entonces, la ley
Uno puede decir, en teoría general, el Estado civil es uno, ¿no? Pero también puede decir, bueno, claro, es uno respecto de una situación que... Perdón que termino. Es uno respecto de una situación, no puede estar casado con una persona y con otra, pero también es un Estado civil que sea hijo de fulano y casado con mecano. Claro. Ahora, en lo que tiene que ver con el régimen de bienes, interesa en cuanto a Estado civil, que yo esté casado o no, el no concubinario no, respecto a determinada persona, y ahí sí, pero se puede dar caso en que haya solapamiento. Yo escribí un artículo el año pasado para un congreso que hubo acá de la gente del núcleo de derecho civil, donde digo que puede ser que haya caso de que vigencia simultánea de unión concubinaria y sociedad conyugal, pero después si hay tiempo lo vemos, ¿no? Cuando primero hay unión concubinaria y después hay sociedad conyugal, porque la ley dice que cuando nace la sociedad de bienes, la unión, la sociedad conyugal cesa, pero cuando hay primero unión concubinaria y después sociedad conyugal, no hay cese, porque la ley no lo dice. No, pero dice dice que se disuelve cuando se separan. Y si te está casando con otro porque se separaron. No, porque, a ver, perdón, la unión concubinaria, cuando se separan, no se disuelve, porque la ley no dice que se disuelve. La ley se disuelve cuando alguno de los concubinos lo pide y el juez lo decreta. Cuando se muere uno o cuando hay declaración de ausencia. Si no, sigue vigente, aún la sociedad de bienes. Ahí Ramos y Rivero sostienen que la sociedad se disuelve por el cese de la convivencia. Por eso yo decía al principio, ¿cuándo se mide la existencia de los requisitos? Al momento del reconocimiento. Y después, la ley no dice que se mide después. Y además la ley establece que si alguno quiere pedirla, la pide. Si no la pide, por algo no la pidió. La ley establece que a pedido de uno solo, sin expresión de causa, y el juez sin más trámite la debe decretar. Quiere decir que facilidades tiene. Si no lo hace, es porque por alguna manera no quiere pedirlo. Entonces, y otra cosa, la existencia de una unión concubinaria no es impedimento para que una persona se case con otra persona o aún con la misma que está en una unión concubinaria. Sí. Sí. ¿Qué pasa con lo anterior? La ley no lo dice. O sea, Los cónyuges... no podría reclamar nada de lo anterior. No. Está latente la situación de poder reclamar. ¿Puede reclamar el reconocimiento? Aunque haya nacido otra sociedad. Seguro. Está latente porque la ley lo que dice es, cuando usted se casó primero y después unión concubinaria, al inscribir la unión concubinaria, la sociedad conyugal que había nacido se disuelve. Pero la inversa no menciona eso. Pero de todas maneras, pero con la misma persona. No, con otra. No, pero yo con la misma persona. Ah, se puede también. Yo con la misma persona Sí. viví durante 10 años. Sí. Y después decidí casar. Sí. Ahí nació una sociedad conyugal. Sí. Pero a partir de esa ¿Qué fecha, pasó con lo anterior? lo van a definir. Si hay unión concubinaria, los bienes serán... No hay. Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Pero puede pedir el reconocimiento. Pero se puede pedir reconocimiento. Se puede pedir algún tipo de reconocimiento. Claro. Porque ahí. Bueno, ahí si me apuran les diría que no. Porque, ¿por qué? Porque yo tuve un caso en el que Sí. la persona tenía mucho dinero, tuvo un tema con una persona, estuvieron muchos años juntos y decidió casarse con otro. No, con la misma. Pero la otra persona perdió todo, Claro. porque la sociedad conyugal, que ahí hubo Bueno, pero lo reclamaron. una autora muy reconocida que hizo Sí. un informe donde la persona no pudo reclamar nada. Pero Pero en realidad la sociedad conyugal nació al momento del casamiento. Sí. Sí. Todos los bienes que habían ¿Del esfuerzo o caudal poder común? reclamado, la unión concubinaria, Claro. el esfuerzo, etcétera, no lo pudo reclamar. No, Lo que eso pasa, no es así. ojo, espera un momentito. A ver. Y reclamaron por unión No, concubinaria. espere. No, pero hay que despejar situación. Hay que... Escuche, mire. Es decir, no, creo que no... Si tenemos tiempo, me parece que eso es muy interesante. Si tenemos tiempo, de repente, en la clase, al final de la próxima clase lo podemos ver. El tema es el siguiente. Acá, la hipótesis está planteada es
dos personas viven en concubinato, no piden reconocimiento, y después se casan. ¿Ah? Se casan. Si se pueden reconocer un concubinario en cualquier periodo anterior. La ley dice que las personas que están casadas entre sí no pueden pedir el reconocimiento de la unión concubinaria. Habría que ver respecto de qué periodo. Ahora, yo en principio creo que la idea de la ley es que si están casadas entre sí, no pueden pedir el reconocimiento de un periodo anterior en el cual, aun cuando no hubieran estado casadas, porque es entre ellas. Porque no se pueden entre sí pedir el reconocimiento de unión concubinaria. La ley no distingue en cuanto si se trata de un periodo anterior o se trata del periodo en que está vigente el matrimonio. ¿No? Da para mucho el tema. No, el tema da para mucho. No lo podemos agotar hoy. No se podría mirar el reconocimiento de ellos. Yo quiero hacer un planteo distinto, a ver si Sí. A ver. El planteo es el siguiente: si yo tengo un hijo de un vínculo anterior, Sí. y entro en una situación concubinaria con otra persona, Sí. y pido la declaratoria, entonces los bienes que yo haya adquirido con esta segunda persona, que no es el padre de mi hijo, van a adquirir una calidad de gananciales. Sí, concubinarios. Si yo me muero, al hacer concubinarios, esos bienes que adquirió solo la otra persona, mi hija tendría derecho a reclamarlo hereditariamente también. Sí, su hijo puede pedir el reconocimiento de la unión concubinaria que usted tuvo con su pareja. Es lo que pedís porque es un interesado. Porque él tendría derecho a la cuota en la sociedad de bienes, que no tendría de otra manera. Se pone en situación de poder cobrar. Sí. Una pregunta en relación a la... Como ven, ojo, acá ven que surgen muchísimas cosas. Pero lo que hay que tener en cuenta es cómo se compone cada situación, ¿no? Y entrar a decir, bueno, esto va por acá, esto va por allá. Porque un análisis global y recetas generales no hay por qué. Porque en estas situaciones que tienen que ver con relaciones entre personas, hoy por hoy, es infinita. Es infinita. Como decía más temprano, el tema de la versatilidad de las relaciones, las humanas, 100 días para enamorarse, todo lo que ustedes sepan. Guapas, todo ese tipo de cosas. Pero escuchen. No, pero es que, ojo, causa risa, ¿no? Pero uno va al escritorio y hay cosas parecidas. Claro, no aparece Laura que se peleó con el otro y ahora sale con el otro. ¿Ah? Pero las situaciones son esas. Habría que legislar entonces. O cuidado, o si no, como dice Juan Iglesias, dice, lo mejor que hay que hacer es poner una bomba a la ley porque no sirve para nada, es un desastre. Yo, miren una cosa, cuando yo estaba trabajando una tesis sobre otro tema, y los españoles cuando algo no da, dicen, esto no da de sí, ¿no? Y entonces el director de la tesis me dice, mira, vamos a ver esto, son dos regímenes muy disímiles, está estudiando comparación entre la liquidación de la sociedad conyugal y la liquidación de la sociedad conyugal española. Dice, no, mira, es una cosa que no vamos a terminar más. Dice, te propongo cambiar el tema. Y me pidió disculpas hasta el hartazgo. Y yo como soy un enfermo me gusta mucho estudiar, dije, no hay nada perdido de lo que estudié, ¿no? Tampoco he perdido tiempo, porque es tiempo de análisis de las cosas, y uno gana mucho en eso. Y le dije, me dice, bueno, a ver qué te parece. Y bueno, le mandé la ley de unión concubinaria, fue en el 2010, y dice, pero esto es un desastre. Me dice, puedes hacer una tesis espectacular, porque tenés un montón de cosas para contradecir, me dice. Y voy a plantear distintas posiciones, ¿no? Y empecé a trabajar en la ley, y bueno, y después hice la tesis y me la aprobaron y la rendí. Es infinita la cantidad de cosas. Y si uno la empieza a analizar, es infinita la capacidad de errores que puede generar un parlamento, ¿no? No tiene que haber el partido político que está, porque esto lo he discutido con mi propio hermano, Fernando me conoce. Dice, no, ustedes siempre miran las cosas de forma cartonada. No, pero ustedes se niegan a recibir ayuda. Porque cuando la doctora Rivero fue y la doctora Ramos fueron y plantearon que no podía plantearse de una presunción cuando hablaban de los hijos de personas del mismo sexo casadas, ¿qué presunción? ¿A qué responde esa presunción? La presunción responde a un hecho, como dice el artículo 1600,
a un hecho que tiene un grado de verosimilitud. Que una persona integrada por varón y mujer tengan un hijo. Entonces, puede hablarse de presunción de paternidad cuando es entre varón y mujer, pero después lo otro que es, el derecho puede decir, bueno, acá se arbitra una determinada solución, pero no es una presunción. Bueno, en fin, esa es un poco la crítica y sí. Para el caso que ya planteaba. ¿Cómo? Es un caso real. Yo Sí. quiero plantear, si se entra judicialmente la disolución de la sociedad conyugal, en ese caso, cuando se casan, tú entras a pedir Sí. la disolución Sí. de la liquidación. Sí. De la, Claro. perdón, de la unión concubinaria. Sí. Haces previamente el reconocimiento en el mismo acto y la disolución. Pero para eso pide la disolución, pide directamente, hace capitulación concubinaria y ya No, no, está. pero en el caso El problema es que mi cliente tenía un problema porque le había sido infiel la mujer, esta señora. Entonces, cuando vine a preguntarme yo, lo que le aconsejé fue casarse. Porque al casarse, él generaba en donde dentro de la sociedad conyugal había un auto y unos arreglos menores. Cuando en el resto, digo, más allá que fui mala, o sea, pero estaba del otro lado. No. Pero en realidad, y fue la solución. Sí. Entonces ella se quedó con la mitad de un auto y con los arreglos que se le habían hecho de los créditos por usarlo en una casa cuando el hombre tenía muchísimo más. Pero siguiendo eso, para resolver un caso como dice ella, una concubinato previo, Sí. viene, Sí. después se casan. Sí. Yo puedo entrar en la disolución, Seguro. Sí. Pero la disolución implica el reconocimiento. Siempre tenemos hasta una posibilidad de pedir la disolución. Y a partir de ese momento, en el matrimonio la sociedad conyugal estará disuelta. En este caso lo había declarado una A ver, ¿adquirido en qué tiempo? Imagínate que ¿Un bien? Bien adquirido durante el concubinato no reconocido, con anterioridad, perdón, Sí. el reconocimiento de concubinato Sí. por uno de los concubinos, Sí. por bien propio. Sí. Después, reconocimiento, Sí. adquirir un terreno, se hace una construcción en ese terreno, luego el reconocimiento y disolución. Claro, lo que pasa que ahí el tema es, la construcción se hace durante el periodo en que Se reconoce el concubinato. se reconoce el concubinato. La construcción de ese bien, ¿no?, sigue la regla de la accesión, porque está en época anterior al nacimiento de la sociedad. Aún estando en la posición que yo estoy planteando, ¿no?, la inversión de la accesión solamente funciona durante la vigencia de la sociedad. Durante el periodo anterior, el bien es propio. Lo que pasa es que si se pidió un esfuerzo del común, ahí el régimen, ahí habrá que denunciarlo, ¿no? Denunciarlo, y si se trata de la posición que sostengo siguiendo a la doctora Rivero, de que el bien ese pasa a ganancial. Las construcciones son gananciales, ¿por qué? Pero por la accesión común. Porque cuando se hicieron sobre un bien, que el bien, como consecuencia del reconocimiento y la denuncia, toma naturaleza ganancial, pero toma todo el bien. Toma el terreno, y aunque tomara sobre el terreno, por la regla de la accesión, lo construido sobre el terreno de propiedad de una persona también sigue siendo propiedad de la persona, salvo que se estableció el derecho de superficie. ¿Cómo? Pero el reconocimiento, ese terreno fue adquirido durante el periodo que luego se reconoce. Si reconocemos que muta la naturaleza jurídica del terreno, muta la naturaleza jurídica de lo que se construyó encima, por la regla de la accesión. Porque si no estamos haciendo por la regla de la accesión en periodo anterior, o si no estamos dividiendo la propiedad, o si no estamos dividiendo la propiedad por planos, cuando no hay derecho de superficie. Si hubiera establecido el derecho de superficie, vamos a decir que el terreno es propiedad de uno y las construcciones son propiedad de otro. Ahí lo que puede ser afiliarnos al tema del aumento de valor. Yo creo que en definitiva esto no se resuelve con daños y perjuicios nada más. Porque decir que acá hubo un lucro, ¿no?, porque se utilizó dinero que no era de la persona a quien termina siendo la propiedad durante la vigencia de la sociedad conyugal. Si yo construyo el terreno mío propio
durante la convivencia con otra persona, ¿no? Antes. Yo, en principio, si hago una declaratoria, lo incluyo, podremos discutir que el bien, solo el terreno, sea lo propio, sea lo concubinario, pero rompemos la regla de la excesión, en el otro sentido. Porque ¿por qué solo eso si la regla general en materia de excesión es que lo construido en el terreno de una persona es de propiedad del dueño del suelo? Entonces, si es el suelo de la comunidad, también lo son las construcciones. Y si en las construcciones se hubiera utilizado solo dinero propio, yo tendré un derecho de recompensa contra la sociedad. No sé si se ve. Porque comprendo que en el tema de las recompensas tenemos que estar con un papel y un lápiz. Porque si no, no las vemos. No son cosas que uno puede manejar así en el aire. Bueno. Que la ley esta cambia todo Todo, pero en general en sociedad conyugal y también en sucesiones, ¿no? Cuando hablamos de liquidar, papel y lápiz, porque si no nos mareamos. Puede haber oposición del otro. Siempre. Vacuna contra los juicios no hay. Uno declara, un bien, y el otro se opone. Y bueno, pero En la técnica notarial dice que no hay vacuna contra los abogados, pero... Qué malo. Y bueno, ¿pero qué dicen? Pero por eso, pero perdón, en la técnica forense dicen lo mismo contra los abogados. No hay escribanos que no sean estructurados. Bueno, ¿seguimos o hay algo más sobre esto? Wow. No, como ven, es decir, no, fíjense mire, le doy, y acá me manda un chivo también. En la UEM estoy dando un curso para abogados escribanos y operadores de derecho, que es el curso de 20 horas, y lo único que estudiamos es la participación del concubino en la herencia. Y todo con casos presentados y liquidados, ¿no? El curso son 400 presentaciones. Digo, 400 presentaciones no, 400 láminas de una presentación. Dentro de la carrera. No, ellos ofrecen lo que se llama, ellos ofrecen las maestrías. Y dentro de la carrera opcional, dentro de las materias opcionales, está que es muy dinámico, muy interactivo y a mí me gusta trabajar así, cuestión interactiva, pero se presta mucho para ser más interactivo todavía. Usted tiene las cifras ahí. Y bueno, ¿qué hago con esta? Y con esta para dónde va, y esta no va para allá, y esta va para acá. En definitiva es las cuentas que uno hace en el escritorio. En definitiva, por ahí es lo que dedicamos el tiempo. Y ahí va la vida del cliente. No va en el conocimiento del derecho civil, que es la base fundamental. Pero ¿cómo manejo yo el derecho civil si no sé para dónde van los números? La expectativa del cliente es que los números vayan para él. Sí. Sí. No es la mayoritaria. No. La mayoritaria es... Perdón. La mayoritaria es que el valor del bien adquirido por alguno de ellos con esfuerzo caudal común en el periodo de la convivencia anterior al reconocimiento, el valor del bien, eso es un crédito por recompensa de la sociedad, es un crédito por recompensa, a favor de la sociedad. Por lo tanto hay que liquidarlo. Para cobrar hay que liquidar la sociedad. Claro. Sí. O un arreglo extrajudicial. Bueno, esto acá, cuando hablamos de la naturaleza de la recompensa y argumentamos en contra de que pudiera ser recompensa,
creo que la posición de la doctora Lucano es una salida, desde el punto de vista de lo que a muchos me interesa, que es el tema práctico, y dice, bueno, no son recompensas, pero es un crédito. Ahora, cuando analizamos por qué no es recompensa, a la luz de lo que dice el mismo artículo, que ordena que las partes que tengan interés pueden designar qué bienes adquirieron durante el periodo de la convivencia anterior con esfuerzo total común, dice, para determinar las partes constitutivas de la sociedad de bienes, ingresan en divisiones en las que participan concubinos y los herederos del fallecido. Ingresan. Si nosotros decimos que esos bienes se mencionan para determinar las partes constitutivas, ¿no? Es que justamente si determinan las partes que constituyen, quiere decir que se puede admitir, y aquí estoy afirmando por mí mismo, ¿no?, que esos bienes integran la sociedad. Porque si no, ¿qué sentido tiene eso? Yo les confieso que le tengo mucho afecto y aprecio personal a Daniel Domínguez. Fue alumno de Arezzo, un alumno brillante. La jurisprudencia lo cita mucho, una persona muy estudiosa, pero el análisis no me convence. Ojo, de repente soy yo el equivocado. Lo he hablado con Daniel, ¿no? Hace 30 años que lo conozco y sé que es una persona muy estudiosa, ¿no? Ahora, tiene una posición que en esto tampoco me gusta a mí decir se equivocó, porque acá él tiene una posición, yo tengo otra posición, por ahí se puede decir yo me equivoco, no. Para mí acá no hay equivocaciones, acá hay posiciones en base a puntos de vista y concepciones distintas. Yo creo que esto basta para decir que integra a la sociedad esos bienes. Y si integra a la sociedad, bueno, ¿qué diferencia hay entre decir que integran a la sociedad y decir que mutan la naturaleza política? Si integran a la sociedad, ojo, léanlo. Yo en el libro analizo mucho el tema, ¿no? Y analizo todos los argumentos y creo que me quedo con mi posición, ¿no? Comprendo que tiene muchas cosas opinables, ¿eh? Creo que mi posición es una cosa opinable también, como todas las cosas en derecho, porque acá no es definitivo el tema, ¿no? Porque en definitiva uno va... ¿Qué finalidad cumple el derecho? ¿No? Y acá sigo un poco la interpretación de Recasens, ¿no? El sentido común, ¿no? Y la razonabilidad. ¿Qué es lo que la gente espera cuando se une en concubinato más allá de lo que diga la ley? Que creo que no es definitorio, pero en sí mismo tiene que tener alguna influencia. Es decir, ¿qué es lo que la gente espera? Que haya una suerte de comunidad. No, hay una comunidad, digamos, espiritual, de afecto, y que eso tiene su correlato, aunque a veces en la mayoría de los casos no hay ningún correlato. Por eso hay quien se casa, hay quien se muere con el cajón con la manija de adentro, y por algo no te están a favor del otro. En el peor de los casos se puede testar un cuarto si hubiera hijos, que es la parte de libre discusión mínima, pero no se testa. Entonces, y además otra cosa, el objetivo de la ley era, por un lado, proteger a la persona más desprotegida, que era la que no desarrollaba una actividad económica generadora de mayor cantidad de fondos entre los dos, ¿no? Entonces, yo creo que no es descabellado pensar que acercarnos al régimen de la sociedad conyugal, ustedes dirán, bueno, pero ese es un periodo anterior. Un periodo anterior que, para probar que había comunidad,
justamente es que tenemos que desarrollar el procedimiento judicial y llevar a la prueba. Y que la comunidad sea ajena a eso y que solo genere un crédito. ¿Para qué hicimos la ley? Con ese criterio de para qué hicimos la ley tampoco, si uno entra a ponerse muy exigente, dice, bueno, pues entonces rige cualquier cosa. Viva el derecho libre, viva lo que el juez de honor libre resuelva en cualquier caso. Igual eso es la regla, ¿no? Pero creo que no es descabellado buscarle un sentido. Y un sentido bastante, no quiero hablar de sentido común porque está muy constituido lo del sentido común, pero un sentido, digo, razonable o deseable por las personas que están en esa situación. Es esperable que haya una cierta comunidad. Pero más para eso... No necesariamente 50-50, ¿sí o no? Y para eso entonces dejamos el sistema anterior. Pero por eso... Un enriquecimiento sin causa y que se fije un crédito sobre los bienes. Pero es que, además, casi que está peor que el sistema anterior. Porque en el sistema anterior no había que hacer, no había que era más claro. Entonces, como que yo creo que no sería equitativo, y aquí no estoy hablando contra lo que opinan otra cosa, ¿no? Pero me parece más razonable considerar que hubo una mutación, porque entrar después con especificidades, miren que se hablo del Miser Escribano, ¿no? Absolutamente estructuradas y que tienen que decirlo, eso me parece que no es el derecho. El derecho es para la vida, no la vida para el derecho, ¿no? El derecho es para resolver situaciones de las personas en su conducta y en su comercio civil y comercial diario. Entonces, hay una solución absolutamente imperfecta en la forma que está expuesta, pero creo que la voluntad que surge del informe de la psicóloga Bender y de la asistente social Bender, que fue el antecedente desde el punto de vista sociológico que manejó el Parlamento para hacer el proyecto de ley, surgió claridad de que se veía que la mujer era perjudicada, sin mencionarla, estaba la otra situación socialmente que reclamaba una solución, que era el tema de la pareja de personas del mismo sexo, y que si no, no hay solución. Porque, claro, no es dejarlo a la intemperie y decir que hay un crédito. Pero empecemos por el crédito, tiene una prescripción menor, tiene una prescripción de 20 años, y de repente el crédito puede ser una cosa incobrable. En fin, es un tema que... Sí. Ojo, perdón. Digo, tengo dos extremos, la situación de un... No, pero, cuidado. Sí, no, pero yo entiendo, pero ojo, eso no quita que la parte mía en la liquidación de la sociedad de bienes esté sujeta a una reclamación del cónyuge con el que estaba alcanzado en el momento de la adquisición. Ojo, eso no quita, porque el hecho de que el bien mute la naturaleza jurídica no puede perjudicar el derecho adquirido por el otro, que es a la mitad del fondo líquido de la sociedad conyugal, cuando se liquide la sociedad conyugal que existía antes y que dejó de existir como consecuencia del nacimiento de una sociedad de bienes. Ojo, ojo que la trenza en el momento de la liquidación, la trenza la hace la gente, no la hace el derecho. La trenza es cuando hace cosas sin tener definidas otras anteriores. No, pero por supuesto que lo va a hacer. Y uno no actúa en función, es que uno no actúa en función del Código Civil. ¿Quién va a vender ese bien? ¿Quién comparece? Claro, el punto de vista no sabía exactamente. Yo tengo un cónyuge del que no me divorcié y un concubino del cual fui declarada con la solicité la declaración. Voy a vender un bien y ¿qué estado civil tenés? Pero ese bien que tenías en sociedad conyugal con el No importa, no importa. Pero el estado civil No, pero escuchen,
situación en la cual, acá se puede dar una situación en la cual yo estoy casado con una persona, creo que voy a interpretar el título, perdónenme, estoy casado con una persona, compro un bien, con esfuerzo toda la familia me compro un bien. Ese bien, mi cónyuge tiene derecho a la participación en la liquidación, ese bien, y su parte. Lo que pasa es que mi parte está dividida en dos. Pero ella preguntaba el Estado civil. Porque ojo, pero escuchen una cosa, perdón. Acá una cosa que tenemos que pensar desde entrada cuando manejamos este tipo de cosas. A mí me ayudó mucho. Decir, bueno, no voy a pensar en el sistema, en el Estado civil. Voy a pensar en el régimen de bienes. Porque eso condiciona mi pensamiento, pensar que casado es ser conyugal, ¿no? Y yo tengo que pensar qué es lo que interesa. Lo que interesa es el estado patrimonial. Entonces, el estado patrimonial puede ser uno y el estado conyugal puede ser otro. Entonces, yo creo que ayudo en el análisis a despejar, bueno, en qué situación estaba esta persona cuando creó el bien. Estaba casado con la otra, vivía en concubinato con la otra, todavía no había nacido en la sociedad conyugal, pero después fueron y denunciaron. Pero que yo no puedo cerrarle la posibilidad de que el reclamo al otro, porque en ese momento estaba casado. Entonces ahí el tema es que hay que analizar la situación, y eso no significa que el cónyuge pierda todo derecho sobre ese bien. El máximo derecho que va a tener es en la liquidación al 50%, si esos bienes están todos presentes en el momento de la liquidación, ¿no? Él va a tener la cuota de derecho va a estar integrada, entre otras, por la mitad del valor del bien que se en esas condiciones. Ojo, la cuota del derecho de él, porque en la partición vamos a ver después qué se le adjudica. No, pero en el momento de la venta, supongamos que no pagamos nada y que yo lo quiera vender. Al momento de la venta yo tengo que hacer comparecer a mi cónyuge, a mi concubino y... Sí, tienen que ver, claro. Escuche, a ver, receta para escribanos. Perdón, a ver, receta para escribanos. Hay que hacer la partición cuanto antes. ¡Claro! Divorciarse cuanto antes. También. Lo que pasa es que en la partición lo que uno hace es definir los campos de los derechos de las partes. Entonces, hagan la partición cuanto antes. Bueno, por supuesto, está, pero y si no quiere, si no quiere, nadie le va a poder negar al cónyuge de quien se separó su derecho en el fondo líquido. Lo que pasa es que, a ver, a mí, una cosa que a ellos me enseñó mucho el tema, cuando uno razona en términos de sociedad cultural. No podemos razonar en términos de que la mitad de este bien, la mitad del otro bien. No, es la mitad del fondo líquido. Porque aún disuelta la sociedad conyugal, todo lo que los cónyuges vendan, aun cuando estén de acuerdo los dos en vender, si hay acreedores y venden, y los acreedores se ven perjudicados por la venta posterior a la disolución y se presentaron en plazo, esas ventas son inoponibles a los acreedores. Están sometidas, las ventas que uno hacemos de los condominios de la división comunitaria están sujetas al resultado igualitario de la partición, sino porque tiene un crédito preferente sobre los bienes sociales. Si no hay deudas, no se plantea el problema. Uno asume y vende. Sí, venden los dos porque son los dos. Fenómeno. Pero ¿y si hay deudas? La partición si hay bienes y si no hubo partición, no se liquidaron las deudas, el derecho de los acreedores es un derecho preferente. Entonces, esa venta, aunque sea con la firma de los dos, es inoponible a los acreedores. Y hay que plantear, inoponibilidad, terceridad. Porque no alcanza con que firmen los dos. Tiene que no haber acreedores o haberse satisfecho los acreedores. Porque aquello que es absolutamente disponible y sin restricciones por parte de los cónyuges o cónyuges que hacen la disolución, es el fondo, la mitad del fondo líquido. Cada uno puede poner de la mitad del fondo líquido. El fondo líquido es el capital menos las deudas.
siempre todo está sujeto al resultado del criterio de repartición. Eso, Baffarella lo trata muy bien, ¿no? En el tratado también, Emma Garossi lo trata muy bien el tema, y a eso no he escrito ningún trabajo monográfico, pero en los trabajos que he escrito sobre el tema, también y en el libro de la partición judicial, ¿no? En la parte que habla de la partición de la sociedad conyugal, ahí lo trata con muchísimo detalle, ¿no? Sí. En el caso que plantea ella exhortó, la petición se liquidó mientras estaban concubinados. Sí. Esa parte con la que ella se quedó después de liquidado todas las deudas, etcétera, 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 mientras ella estaba concubinando, entra después en el reconocimiento, cuando yo voy a hacer el reconocimiento del concubinato como bienes, no entra. Esto es lo que usted denuncia. O sea, no tengo por qué denunciarlo porque No. aunque yo no haya adquirido porque una permisión durante concubinato. Lo que usted, no, pero el artículo 5 dice que lo que usted puede denunciar es los bienes adquiridos durante el periodo de la convivencia anterior al reconocimiento con esfuerzo sobre el común por título oneroso. Usted los puede denunciar. Si no los denuncia, ahí puede tener una discusión con el concubino. Y ahí, de repente, decir, bueno, se terminó la convivencia. No. Entonces la mutabilidad del bienestar siempre y cuando yo pida. No, está sujeta a esfuerzo con el común, expresión de que esos bienes, lo dice el artículo. Ahora entendí, No, si los cónyuges no lo dicen, no es cualquier bien. Además, es una única oportunidad. En esto sí está claro. Es ahora o nunca. ¿Y no podría venir un acreedor después? ¿Cómo? ¿No podría venir un acreedor después? ¿Sintiéndose defraudado? Bueno, A mí me da no, perdón. una vez muerto. Lo que pasa es que si el reconocimiento es durante el momento, durante la vida, Sí. el acreedor no tiene esa posibilidad. No. ¿Pero una vez muerto? Una vez muerto sí. Entonces. Lo que pasa es que, y en la práctica se ve que cuando se plantea el reconocimiento de la unión, se denuncian los bienes, ¿no? Ahí hay contencioso. Porque hay alguien a la que no le sirve, a la que no le puede servir, bueno, de esta manera aumento la masa agredible, ¿no? Y lo hago componer de esa manera, ¿no? Y porque de repente es un acreedor del cónyuge al nombre de quien no figura el título. ¿Sí? ¿Qué? El acreedor puede no enterarse del reconocimiento que están haciendo. Lo que pasa que... Bueno, no, ahí está. No, lo que pasa que el juez, las partes tienen obligación de mencionar quiénes son los interesados. Lo dice la misma ley. Y el juez tiene la obligación de citarlos. ¿Y si no? Y bueno, lo que pasa es que si no, las partes se habrán incumplido si habrá un daño y perjuicio hecho por no haber cumplido una obligación. Claro, pero por eso a mí me da a pensar de que en realidad podría eventualmente, después de muerto uno, venir, ya sea un heredero de uno de los otros que no esté de acuerdo, que generalmente son los hijos del otro que no quieren que la otra siga o el otro, sí. O podría venir un acreedor sintiéndose de que en realidad defraudaron y que era mentira, que los bienes concubinarios obviaron tal y cual bien. Es que eso se puede plantear. Y bueno, entonces nunca pasa nada. No, bueno. Y lo que pasa es que usted sabe cómo es lo de la cosa jugada. Y sí, por eso, vamos bastante. Es decir, el acreedor no... Porque estando en vida se puede prestar para frustrar el derecho de los acreedores. Porque fíjense que... Estando en vida y de como un acuerdo de pero por supuesto, en una hipótesis de mínima, el acreedor puede decir, bueno, esta declaración es inoponible porque a mí no me da la oportunidad de oponerme. Sí. Porque existió, la ley marca la obligación de la parte Sí. de denunciar quiénes pueden ser los que tienen interés. Sí. Y si no lo denuncia y el acreedor se entera, va al expediente, lo ve que no lo denunciaron, él puede plantear una acción de inoponibilidad. Ojo, es un tema de la suerte de la acción de inoponibilidad, ¿no? Sí. Me da más aplauso. No, como ve, es un campo minado la ley, ¿no? Es un campo minado, ¿no? Yo el otro día estaba mirando en una conferencia, es algo más, estaba pasando un documental de las Malvinas, ¿no?
y hablaban de un campo minado. Y bueno, esto me hace acordar un poco a... Porque ustedes imagínense, bueno, ¿qué hago acá? Hago esto, hago lo otro. Y esto es parecido. Porque casi todas las cosas tienen consecuencias jurídicas. Y más que nada, reitero, en la forma como se dan las relaciones humanas hoy en día entre personas. Lo que pasa es que cuando la gente empieza a hacer eso, al principio está enamorada. Y después la gente se reconoce. Entonces, no pasa que diga, yo compro el carrito y vos cuidalo y le ponés las plantitas, después cuando llega el momento dicen el carrito es mío, no me importa si vos. No, mire, lo que pasa es que... O sea, la realidad es esa. Lo que pasa es que también nos va enseñando que una cosa es el dinero y otra cosa es el corazón. Exactamente. Lo que pasa es que no, es que, además otra cosa, lo que pasa es que además tiene que conocerse por las dos partes. Que una cosa es dinero y otra cosa es el corazón. Porque no es cosa que porque yo tomo determinada seguridad y la otra persona piensa que no lo quiero. Y que, porque también es verdad, que, si no pregúntale a Zaira Nara, que terminó no casándose con Diego Forlán porque resulta que Diego le pidió la capitulación matrimonial y ella no quiso. Es así, ¿no? Va un poco por ahí la cosa, ¿no? Porque cuando alguien plantea una situación en la que quede claro y a la otra persona, o por desconocimiento, o porque está prendida y que quiere sacarle un mordisco grande, y dice, no lo quiero hacer, quiero la comunidad. Porque no crees comunidad, porque no me crees. Acá lo damos desde el punto de vista descarnado del tema, después cada uno ve del otro punto de vista. Ahora, y para dejarlo picando con algo, pues no puede ser que se vayan sin nada, con todo. En la situación que se dan más casos, ¿no? Cuando se pide reconocimiento con posterior fallecimiento de uno, Domínguez de Gil dice, no sin sentido común, muchísimo sentido común también. ¿De qué sociedad me hablas? Si hay uno que no vive. Entonces, si no hay sociedad, no, falta sustrato para decir que hubo una mutación. Bueno, la práctica porque se pide. No, ojo. Sí, no, pero ojo. Eso no quiere decir que no tengan derecho. Pero él se reafirma en su posición de decir que no hay mutación de la naturaleza y que solo hay crédito. Decir que ese argumento no sirve cuando se pide el reconocimiento después de muerto uno porque no va a poder haber sociedad. Y si no va a poder haber sociedad, no hay parte de ninguna sociedad porque no hay sociedad. Pero ahí la sentencia es declarativa y declara la sociedad. Sí, pero ahí hace más asequible la posición de Domínguez, que dice que hay un crédito solo. Y no mutación. Lo seguimos Sí, lo seguimos